¿Sabían que entre los años 1920 y 1960 las empresas promovían el fumar cigarro que es porque se suponía que beneficiaba la salud de las personas? Bienvenidos al capítulo 25 de Ocamo Podcast, donde hablamos de todo, pero no somos expertos en nada. ¿Cómo van, muchachos? ¿Bien? Excelente, excelente, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las creencias y las costumbres. Puntualmente la cultura colombiana, ¿no? Queremos hacer una comparación de cómo han cambiado de hace un tiempo para acá, ¿no? Bueno, listo. Principalmente empecemos pues con saber qué son las creencias. ¿Qué piensan ustedes? Pues bueno, yo definiría las creencias como de pronto información que se ha repetido demasiado dentro de un nicho cultural y con la repetición y la proliferación de ella la gente se convence de alguna forma de que es como una verdad, ¿no? Tengo un ejemplo muy curioso acá, no sé si pasa en otros lados de Latinoamérica, pero acá hay una creencia de cuando uno va en un bus, o sea, cuando uno está esperando el asiento de un bus, las personas se levantan y la mayoría espera a que se enfríe el asiento. O sea, no se sientan de una, no ponen sus posaderas inmediatamente, porque cuando éramos niños nos decían que supuestamente salían granos en la cola, cuando uno se sentaba, inmediatamente después de que otra persona había calentado el puesto. Y hoy en día, o sea, obviamente creo que el sustento científico de eso es bastante escaso, pero hoy en día uno ve todavía gente que, o sea, se baja alguien y están así en una silla un rato. Y luego viene un rato y sí se sientan, ¿no? Pero de hecho creo que el tema de los granos en la cola sí es por el calor, pero por un calor excesivo, no sé, digamos, no sé, en los pueblos o algo así, en las piedras que se calientan mucho por el sol, sí se sientan, sí pueden salir granos, pero no por el calor humano, ¿sí? Eso es lo curioso, pero de ahí viene la creencia, ¿no? Tal vez fue algo que nació en un pueblo o lo mismo, de pronto sí ocurrió, pero hace Muchísimo 200 tiempo, o más claro. años en donde había otro tipo de costumbres de higiene y demás. Sí, también. Pero por lo mismo se ha repetido tanto que hoy en día, tantos años después, con mejores métodos de higiene y demás, la gente todavía lo sigue haciendo casi de forma automática, ¿no? Pero ¿qué es más incómodo? ¿Que el asiento del bus esté caliente o que cuando usted vaya al baño, el asiento del baño esté caliente? Uy, no, del asiento del baño. Yo prefiero sentarme en el bus sí. caliente. Ahí toca paradito. Toca poner papelito alrededor. Bueno, Miguel, para usted, ¿qué son las creencias? Sorbito. Sí, pues las creencias son como información que se va transmitiendo, puede ser de generación en generación. No sé, digamos, mi abuelita creía algo, o sí, mis abuelos creían algo fervientemente, se lo comunicaron a mi mamá o a mis papás. Ellos, pues obviamente una figura de autoridad les está comunicando eso, entonces lo tomaron como verdad, independientemente de que tenga base o sustento científico o algo así, y así se va transmitiendo. Generalmente la mayoría de las creencias que se tienen actualmente es transmitida de esa manera, pues por la comunicación oral de generación en generación. Listo. Bueno, Sí. Miguel. No, también estoy de acuerdo, solo que de pronto sí pienso que se va transgiversando, digamos, la historia, tergiversando la historia a través de las generaciones. Por ejemplo, yo le puedo decir... No las transgiversas. No la transcribas, sí. tergiversar. Por ejemplo, no sé, puede ser lo mismo. Que no sé, hace muchísimos años alguien iba caminando y tropezó con algo, con una piedrita. Y entonces esa historia se la contó a su familia y demás, y eso pudo ir pasando y pasando, y que no fue una piedrita, fue un animal, o fue un demonio, o porque tenía forma de yo no sé qué. Entonces empieza a cambiar como la historia, y ya de pronto llega un punto en el que pues, se vuelve precisamente eso. Ok, bueno, pues yo veo como tal las creencias, pues uno, pues sí, lo que ustedes comentan, que es desde la parte de, ya sea su núcleo familiar, que le enseña ese tipo de cosas, pero también veo que se adaptan es a partir pues de la propia experiencia, ¿no? Por ejemplo, un niño, ¿no? Un niño que de pronto va pasando un perrito y lo quiere acariciar, ¡pum!, lo mordió. Entonces ahí ya se crea la creencia de que ya no se le puede acercar a los perros. Sí, para él, sí. Entonces eso por un lado. Y ya por el otro, pues es en la parte pues familiar, pues lo que ustedes comentan, ¿no? Que los papás le dicen tal cosa, que los papás le dicen no haga tal cosa, pero muchas veces se pasan esas creencias sin un fundamento específico, ¿sí? Entonces ahí es donde muchas veces pues existe, o sea, por eso es que quedan como creencias, o sea, no es una realidad. Sí, eso iba a decir también.
Creo que muchas de esas creencias han nacido justamente de eso, de un momento en el que había desinformación, desconocimiento al respecto de un tema, y la gente por superstición o por puro, sí, no sé, o sea, Por tal simple vez, ignorancia. sí, o por querer encontrar una explicación, una definición de algo, lo, o sea, se lo dieron, pero desde eso, desde algo muy subjetivo, desde una observación muy personal, Ajá. pero entonces lo narraron con tal seguridad, de pronto con mucha Una elocuencia o convincencia. algo que pues convenció a los que lo oyeron y simplemente pues tomó fuerza, ¿no? Con el tiempo. Pero Sí, curioso eso, claro. como a partir de la desinformación pues nacen muchas cosas que hoy en día, pese a que tenemos acceso a mucha información, prácticamente toda la que existe, se siguen conservando, ¿no? Es Sí. curioso. Sí, porque pasa mucho eso. O sea, no sé, ahorita hoy le sucede un suceso no común a uno y uno lo primero que hace, ¿qué significa cuando un gato negro se me cruza en el camino? Yo iba a hacer justamente esa porque yo hacía alusión a la ignorancia precisamente porque pues durante mucho tiempo, no sé si todavía, pero entonces se creía que pasar por debajo de una escalera daba 7 años de mala suerte o que se rompiera un espejo, entonces también, o el tema de los gatos y las lechuzas, que digamos en muchos países mataban los gatos negros y en México creo que incluso al día de hoy todavía siguen matando lechuzas únicamente porque pues piensan que son brujas y solo son pues animales que estaban mal parqueados por ahí en algún lugar y pues ya la Y que en la gente noche abren sus ojos así. además Son ojos entonces rojos. y que son pues sí no son muy bonitos los animales entonces pues la gente No, imagino sí que son los bonitos. asocia. Depende de la perspectiva. No, creo que depende del animal. Yo he visto una que No. uno lo ve y uno dice como, "Uf", o sea, yo la veo de noche y yo también me meto un palo a las medias. No, mentira, pero sí se ve como, o sea, sí podría dar un poquito de miedo de pronto a un niño o algo así, pero pues ya una persona adulta que siga con esa creencia de que piense que un ser humano es capaz de transformarse en un animal y salir volando por la noche, pues, o sea, sí, no, y todo eso son creencias y es lo mismo, es que alguien está muy convencido y se cree la historia y se la comunica a alguien más y la otra persona también se convence de ver pues la misma seguridad del primer interlocutor y pues ya Exacto. eso se va Ahí, comunicando poco a poco. Exacto, así mismo es como yo veo que se generan igualmente pues las costumbres, ¿no? Por Ujú. ejemplo, hay una historia en la cual el niño le pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué tú le cortas la cola al pescado cuando lo cocinas? Mm. Y la mamá le dice, no, yo no sé, mi mamá lo preparaba así. Entonces le preguntan a la abuelita, no, abuelita, que por qué Le cortaba la le cola al cortaba la pescado. cola al pescado. Y entonces la abuelita dice, no, es que en la olla donde yo lo preparaba, pues la olla era muy pequeña, entonces tocaba cortarle la, Sí. la cola al pescado, ¿sí? Entonces, precisamente se van generando esas costumbres que, que llegan a un punto en donde simplemente no se sabe por qué se hace, pero se hace, o sea, ya es así. ujú. Exacto, sí. ¿No? Incluso también muchas veces es un poco como el tema de la sugestión con respecto a muchas cosas. Digamos, se me vino por ejemplo un poco el recuerdo de que nosotros, digamos, alcanzamos a vivir el famosísimo 666. ¿Se acuerdan? Ok. Era, digamos, el día 6 del mes 6 del año, pues, en este caso, 2006, sí. 2006. Y pasó algo, pues, curioso ese día, no sé si ustedes recuerdan o no, que, digamos, en hora de descanso y toda la cosa, empezó a oler mucho a llanta quemada, ¿sí? Y no lo sé si lo No recuerdan, recuerdo, ¿no? no. Ok, pero sí, o sea, específicamente ese día, digamos, pues yo lo recuerdo que estaba así, estaba como en la cancha, y claro, pues estaba como esa sugestión de que, oiga, hoy es un día Un Sí, día del sí. diablo y diablo, toda la el cosa. apocalipsis. Hoy es el Exacto. día. Y uno sí, digamos, tenía como la expectativa, bueno, ojalá pase pues algo curioso. Sí. Y lo curioso que pasó, que recuerdo después, que empezó a oler mucho, yo estaba quemado. Pronto pues por ahí como la Estaban leña quemando estaba algo, sí. algo. Pero pues fue interesante porque en su momento de pronto uno no lo ve como que, ay, pues estarán quemando algo, no, sino uno, ay, El miedo, este sí. olor no es común, no es normal. Así huele al infierno. Tal vez. Entonces sí se me vino como ese recuerdo de ese famosísimo día. Déjeme hacerles una pregunta. ¿Qué tanta posibilidad cree que tengan de que se conserven este tipo de creencias en el futuro o sí, en un tiempo debido a todo este fenómeno de la globalización? Yo pensaría que, digamos, pues que pensaría que el tema de las creencias también van atado un poco más al tema religioso, que de pronto pues por el castigo o cosas así. Entonces pensaría que sí se van a llegar a perder muchas, o simplemente lo que ha pasado durante todo el tiempo se van a transformar de pronto con una concepción diferente. De pronto no tanto a un castigo religioso o divino, sino de pronto encaminado a
por otro medio. Pero sí, o sea, de pronto pensaría que no se van a acabar o se van a extinguir, sino que se van a transformar. Bueno, pues, Bueno, no, pues yo pienso que las costumbres pues muchas veces son necesarias también, ¿sí? Porque de cierta forma esas costumbres han hecho que de cierta forma pues sobrevivamos, ¿no? Porque pues son unas advertencias que los antepasados, por decirlo así, han tomado en cuenta y de cierta forma pues nos las han dado, ¿sí? Nos las han transmitido. Sin embargo, pues creo también que ahorita pues con la información que existe actualmente, pues ya las personas pues ya tienen mucho más la capacidad de pensar, la capacidad bueno, ese pensamiento crítico y ya por decirlo así, por medio del conocimiento, ya poder decir, no, esto creo que no es tan así como me lo dicen, sino más bien puede ir por otro lado. Entonces pueden ir existiendo esos cambios que pueda que no sean verdad, pero pues con la información igualmente pueden que vaya mejorando mucho más, sí, como esas creencias. porque les hago la pregunta por eso, porque digamos que por una parte, siento que ya lo que se ha constituido como una creencia o una costumbre, tiene un peso que está validado pues por muchos años, por varias generaciones, ¿no? Entonces creo que si han sobrevivido esa prueba del tiempo, probablemente lo sigan haciendo y tal vez nuestros nietos sigan esperando a que el asiento se enfríe antes de sentarse en el supermetro que va a tener Bogotá. Pero por otro lado, creo que también el tema de la globalización ha hecho que la identidad de cada cultura se difumine un poco porque se está todo el tiempo mezclando con la identidad de otros lados. Un ejemplo, acá hoy en día vemos muchos pelados hablando, usando expresiones como no mames, güey, como chinga tu madre, o sea, de Un México. saludo a nuestros amigos. O sea, están usando ese tipo de expresiones que vienen de otro país y lo sabemos y reemplazándolas por las que usamos acá, que de pronto para decir groserías usamos otros términos, pero entonces están cayendo en eso, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo de este fenómeno de la globalización, como al estar en contacto constante con otras culturas, de alguna forma sí, por una parte nos permite ampliar nuestro espectro y de pronto no sesgarnos tanto, limitarnos tanto a lo de nuestro contexto y nos permite abrir más la mente, pero a la vez siento que perdemos algo muy de nosotros, Se pierde la identidad. muy puntual, alguna identidad. Entonces, no sé, por eso La cultura también, ¿no? Digamos que yo pienso que es inevitable porque, no sé, los colombianos de antes tenían cierta forma de hablar y cuando comenzaron a llegar, no sé, digamos Los españoles. Los paisas. No, pero me refería era más ¿cómo se llama ¿En la esto? actualidad o qué? Como ¿La a la migración? televisión por cable y todo eso, Ah. que poco a poco los términos fueron cambiando, independientemente de que la persona quisiera o no, simplemente se acuñaban los términos y se iban haciendo como populares, lo mismo, se iban como culturizando, ¿sí? Se iban haciendo como por esos propios. niños que ya no comen sándwich sino emparedados. Emparedados, sí, no sé, o va a jugar soccer, o sí, todo ese tipo de cosas, o pues ustedes, un claro ejemplo, tengo un chingo de trabajo, sí, entonces, siento que no está mal, o sea, no está mal que esto suceda porque a veces son términos que están implementados para ciertas cosas en específico que en nuestro dialecto o en nuestras costumbres no tenemos una palabra en específica para referirnos a eso, ¿sí? Entonces, no está mal que vayamos como nutriendo el vocabulario, sin embargo, pues ya adoptar como tal, no sé, ya muchos... Extranjerismo. exacto, muchos extranjerismos sí va haciendo que se pierda un poco la cultura y se van pues perdiendo, no sé, como pues palabras de acá que son tan, no sé, como, sí, pues, populares o bueno... ¿Se le viene alguna a la mente, alguna palabra así que diga, uy, yo hace rato no, o ya no la escucho tan seguido, tan... No, sabe que no, pues digamos que se me viene una que se ha comenzado a popularizar mucho y es el de melo. O sea, yo antes decía esa palabra tañera y ahorita yo también me preguntaba, no sé, a veces también es como, no, estoy melo, estoy melo, que ya es como se popularizó el de, Sí, me pasa no lo sé, mismo o el con esa de palabra. gonorrea. Antes al principio era como, uy, esa palabra qué, y ya hoy en día todo el mundo la usa porque pues se entiende que no es la grosería ni la enfermedad, sino que pues, gonorrea es una cultura, puede ser cualquier cosa. Ay, se me fue la otra que tenía, no sé si de pronto alguno de ustedes tiene alguna en mente. Pues por ejemplo, marica. En muchos otros países, pues obviamente es un, sí, un Ujú. gay o algo así.
acá se le dice a un amigo, ¿sí? ¿Qué hace marica? Eso, Tal sí. cosa, ¿sí? Digamos, el de Ay, EPA. marica. El de EPA, no sé, digamos, Eso estamos fue lo hablando de algo, usted escuchaba dice algo, algo y sí. yo, epa, eso, Sí, sí. como que le acertó. Exacto, sí, como bien. Sí. Sí, entonces, no sé, digamos que esos siento que son como cosas de acá, no sé si las hemos traído de algún lado, si saben algo nos comunican, pero siento que, o bueno, yo por lo menos siento que deberíamos como darle más popularidad a esos, sí, o sea, no solo traer las palabras, no sé, de chido, de un chingo, de, bueno, todas estas que pues sí son, o sea, chéveres, porque pues yo también las he utilizado en ocasiones, pero pues siento que el tema de, pues las culturas deben diferenciarse de cierta manera, ¿no? Pues esa es la gracia después, o sea, yo soy de una cultura, tú eres de una cultura y podemos compartir, pero pues no tenemos que mezclarnos Pero como ¿por tal. qué no? Sí. A mí me Pues, parecería chévere que, o sea, que si pudiera existir esa unión entre diferentes culturas, porque incluso así se podría enriquecer mucho más el conocimiento de, ya sea por la cultura de allá, tanto con la de acá, entre las dos podrían, a partir incluso de la comunicación, poder aprender muchas más otras me cosas. parece Sí. chido, bueno, Porque pues, la comunicación de cierta forma es un límite, ¿no? Mm. Y cuando uno se comunica con otro tipo de cultura, pues tienen otro tipo de vocabulario y asimismo pues uno adquiere más conocimiento, por No, decirlo está así. bien, por eso digo, o sea, no está mal que se adquieran estas, pero no que se cambie todo el vocabulario, por ejemplo, el de empareado o el de, sí, es que digamos que ya hice mucho O énfasis, el digamos, en lo Spanglish y de todo eso. eso, sí, o sea, no sé, no estoy muy de acuerdo, sino que pues tenemos nuestra cultura, respetemos nuestra cultura, si se adhieren nuevos términos o nuevas palabras, chévere, pues bien, porque pues obviamente se está expandiendo, pero sin querer dejar de lado nuestra propia cultura, porque es que es nuestra identidad. Exacto. Y nos Sí. ha costado, no sé, varios años adquirirla, entonces no podemos simplemente dejarla porque conocimos algo nuevo y nos gustó más. Me parece que, no sé, o sea, es perder la identidad, o sea, es Pero quién yo somos. tengo el mismo conflicto porque, o sea, siento eso también, estoy de acuerdo con Fabián en que sí sería nutritivo, porque pues es eso, simplemente romper esas barreras de distancia, esas fronteras que ha construido el hombre y permitirnos aprender un poco más todos con todos y enseñarnos mutuamente. Pero a la vez siento que sí es una gran pérdida el perder esa identidad, porque es algo que también es bonito de pronto cuando uno tiene la oportunidad de viajar y explorar un poco el mundo, de toparse con esos matices, porque en esencia es la misma naturaleza humana, pero que se ha desarrollado su Un dialecto, sus costumbres, contexto. su religión, todo con base pues, en su entorno físico, en las relaciones con sus países vecinos, en las relaciones entre sus ciudadanos, y eso pues con lo largo de los años ha generado algo único, algo que solo les Exactamente. pertenece a ellos. Y creo que si se pierde eso, o sea, también creo que es inevitable que va a seguir pasando porque Sí. ya todos estamos súper interconectados, pero sí sería triste que se fuera muy notorio la pérdida de eso o el cambio, porque en efecto vamos a estar perdiendo algo que a lo que Exactamente. solo vamos a poder acceder en el futuro solo con un libro o viendo estos podcasts de así, que de pronto sí que lo vean en 50 años o algo, van a decir como, uy, esos colombianos como hablaban de raro, ¿no? No Sí, mames. exacto. Sí. Sí, Ya sí, porque no existirán sé. otras palabras diferentes. Pues sí, Sí, no, porque no. digamos acá, o sea, no sé, perdón, Fabi, porque yo siento que es inevitable justamente porque nosotros adquirimos, no sé, se me viene mucho pues la cultura como mexicana, que es como ahorita el top en ¿cómo se llama eso? En doblaje y todo esto, sí, pues, o sea, en Colombia llega mucho de esa cultura mexicana, pero también he visto, no recuerdo, en videos y cosas así, que digamos el parce ya también se está popularizando a nivel general. Entonces ya muchas personas en otros países es como, ah, venga, parce, y ya se entiende que es, pues, sí, amigo, o compañero, Su body, o lo ya. que sea, sí, exacto. Eso, entonces, no sé, siento que está bien, pero eso, con términos pequeñitos, no simplemente apropiarse de una cultura, No, pues porque sí. de pronto más que todo como para ampliar lo que les decía, el conocimiento. Porque, por ejemplo, en la cultura china, ¿sí? Ujú. Bueno, principalmente Colombia tiene más o menos una historia como de 200 años, ¿sí? Más o menos, ¿no? Entonces, en donde se ha ido desarrollando ese tipo Ujú. de dialecto, por decirlo así. Sí. En cambio, por ejemplo, China es una cultura Vale, sí, milenaria, Ujú. en donde todo ese tiempo, o sea, todos esos miles de años, es donde ellos han estado construyendo como tal conocimiento. Y Claro. dentro de ese conocimiento, pues está su lenguaje, que incluso pues ya ahorita hasta son símbolos. ¿Sí? Ujú. Para poder meter tanta información dentro de una sola cosita. Claro. Entonces, cuando se hace ese intercambio, pues por eso lo digo, que se genera mucho conocimiento de personas
que tienen una cultura de tan pocos años contra una que ya es bastante avanzada. ¿Sí? A eso es a lo que me refería, pero bueno. Ahora, una pregunta. ¿Cómo ustedes creen que se crean las creencias? ¿Cómo se puede crear una creencia, Renzo? Una creencia, pues ya lo respondimos, ¿no? Creo que es cuando ha habido cierta desinformación o cierta historia personal y se comunica y pues se repite, sí, y se repite es con el sesgo de confirmación, que es justamente como haberlo escuchado una y otra vez, haberlo experimentado una y otra vez. Entonces, no sé, por un ejemplo, tal vez en mi familia a un tío cuando era joven se le dañó un espejo y Sí. le fue mal un tiempo de su vida. Luego al hermano de él le pasó lo mismo y luego hoy me entero que a mi abuelito le pasó. Entonces en la familia se crea la creencia de que en efecto si se rompe un espejo hay 7 años de mala suerte. Y se repitió tanto en la familia que todos nos lo terminamos creyendo, ¿no? Creyendo. Pero o sea, yo digo, ¿cómo se genera, cómo se genera, por ejemplo, usted que quiera empezar a creer en algo, no sé, cómo generar esa creencia Pues propia? creo que para empezar no hay tal cosa como la decisión al respecto. Creo que cuando hay una creencia es porque le fue de alguna forma o en algún momento de su vida implantada. Porque Sí. si hubiera sido por una búsqueda personal o por apetito de conocimiento, no sería una creencia, sino un conocimiento, información que usted ya tuvo. Y si usted se tomó esa tarea, muy probablemente la habrá comparado, o sea, habrá como pues como buscado diferentes fuentes y llegado a una conclusión y se casó con tal idea. Pero creo que Exacto. cuando es una creencia puntualmente no es algo que se decidió, sino fue algo que nos enseñaron en algún momento Ujú. y lo hemos repetido inconscientemente durante tantos años que llegamos al punto de también repetirlo a los demás y lo decimos como una verdad absoluta. Sí, yo ahí, digamos, estoy de acuerdo y de pronto se podría decir eso. O sea, para creer en algo, digamos, el inicio es simplemente que ustedes le dijeron de niño, esto está mal, Eso está es, bien, exacto, esa es la creencia y ya. principal. Esa es la creencia, exacto. Y Pero como, no es que usted... pero por ejemplo usted, como, o sea, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Mis papás me dijeron que creyera en Dios. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, usted pues ahorita que ya tiene conocimiento nuevo, ya tiene, sí, ya sabe muchas otras cosas, usted ya dice, espere, existe esta creencia, sin embargo yo creo que hay algo más, por decirlo así. Entonces, pues ahí se empieza pues como tal con la investigación y demás, ¿no? Exacto, pero es algo más o sea, informativo y que al fin y al cabo uno se puede llegar a casar por los resultados que encontró y ya. O sea, no es como... eh, se me fue el nombre. O sea, no es eso, no es como que yo volví a creer en algo, digamos de una u otra manera, sino que es a través de esa información, como lo decía Renzo, es a través de esa información que usted adquirió. Si usted va, pues no me parece que eso sea tan así. Empieza a comparar Sí, a con comparar. otras creencias. También, o empieza simplemente a darle como una justificación de, bueno, si ellos me dijeron que tenía que creer en eso por X y Y razón, pues venga, yo investigo esas X y Y razones para ver si me convencen con lo que actualmente pienso y para ver o si mantengo esa creencia o, bueno, empiezo a mirar por otros lados. ¿Mm? Entonces es más que todo como eso. Sí, creo que tomar una creencia es difícil, en el sentido de que, digamos, primero es chocante para muchas personas cuando alguien llega y les muestra una verdad diferente a la que han defendido durante toda su vida, ¿no? Primero es chocante y por eso no mucha gente está dispuesta a aceptar nueva información. Y por el otro lado, sí, también es eso, es como de pronto la falta de información o la falta de costumbre de cultivar el pensamiento crítico, que la gente simplemente de modo automático, o sea, no es que está bien ni malo, pero de modo automático simplemente pues repetir la misma información, solo porque pues no han tenido el hábito de leer, de buscar, de informarse, De de pronto cuestionarse. de otras fuentes que no sean los mismos canales de televisión, o los mismos familiares, amigos, o la gente del barrio, o sea, la gente Sí. muchas veces, digamos, creo que una Su creencia propio es... entorno. Exacto, una creencia se potencia es porque pues, se repite, está en todo el entorno, Exacto, alrededor su mismo constantemente. círculo. Pero entonces justamente creo que solo una persona es capaz de romper eso cuando se va a vivir a otro lado, cuando empieza a leer libros, porque pues, leer libros es una forma de salirse de sí mismo y habitar otros cuerpos, otra carne. Solo cuando la persona se da la oportunidad de salirse de su entorno, de su zona de confort, de su lugar conocido, Sí. solo ahí va a tener el espacio realmente
primero, de generar una duda, de cuestionarse, porque es que también uno ve que hay gente que ni siquiera se pregunta. Exacto, O sea, no. ellos no dicen, no, eso que se rompa un espejo es absurdo, o sea, no tiene nada que ver eso con la suerte. Ajá, o el de pasar por debajo de una escalera. Exacto. Hay gente que tiene 50, 60 años y ve la escalera y se cruza, ¿sí? Exacto, Es curioso eso. Entonces creo que es complicado realmente. ¿Ustedes nunca lo han hecho? Perdón. ¿Qué? No sé, digamos, de si ven la escalera, si han pasado por debajo o prefieren también evitarlo. A mí me ha pasado de las dos, Sí. porque, digamos, ahí para comenzar, es el tema de que efectivamente, o sea, digamos, hubo un tiempo en el que uno, oiga, no, si estaba ya sugestionado de que si paso por ahí, pues va a tener mala suerte, etcétera, entonces uno lo bordea. Pero pues a veces también, no sé, o piensa que uno vaya distraído o ni siquiera vaya pensando en eso, uno se cruza y pasa por Es que es absurdo porque, digamos, yo sí cuando era adolescente, sí, digamos, cuando me acordaba, yo veía así la escalera, yo decía, no, pues no paso por ahí, no sé, o sea, pero ni siquiera en ese momento pues tenía esa capacidad de cuestionarme, solo pues veía la escalera y ya sabía, algo me decía que no pasara por ahí. Exacto, sí. Pero luego pues ya crecí, me informé más y todo, y me ha pasado que voy cruzando la calle, veo la escalera, recuerdo la creencia, recuerdo el dicho, pero sé que, digamos, según mi conocimiento, no tiene ya ninguna validez, ningún sustento. Pero igual, digo, no la cruzo por si las moscas, por si acaso, o sea, A mí me curioso. pasaba mucho, sí. a mí me pasaba mucho era que, no sé, digamos, estaba comiendo algo y tenía el salero y lo tumbaba y se me caía sal. Entonces cuando salía yo lo cogía y era por si sí, por si no, sí. Exacto. Yo también tengo un poquito el de la sal, o sea, que tengo un salero cuando cocino, a veces se sale un poco como por los bordes y como que la veo así y prefiero como echarla, pero como a voluntad dentro del platero, porque siento que si lo dejo acá en el este o se riega en el mesón o algo, no sé, o sea, no sé, es curioso porque ni siquiera le boto ya tanta cabeza, pero lo mismo, es como por si las moscas no botemos la sal. Sí, O sea, siempre va a quedar algo ahí de zozobra de, no, Exacto. pues no, o sea, a menos de que uno diga, no, quiero, digamos, averiguarlo, como digamos el ejemplo de la escalera. Pues a pesar de que uno es consciente y eso, ay, vamos a ver si pasa algo. Y Vamos a se romper cruza. espejos. Exacto, también es la misma, que creo que nosotros una vez de pequeños también rompimos un espejo y pues no nos Sí, pasa sí, sí. nada. A eso iba. Cuando nos pasó ese incidente, también yo duré varios años, y años, no fue meses, yo duré varios años pensando en eso, en que será que nos echamos la mala suerte, porque Ajá. fue un contexto breve, estábamos con mi hermano, no sé, éramos niños, muy niños, y Él pues, me maltrataba. y de niños pues uno peleaba, uno entre hombres y todo, pues uno se molestaba a veces, y en una de esas En un yo forcejeo. empujé a mi hermano contra un mueble, un armario, y rompimos un espejo, que los dos quedamos como, quieto, 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 porque se cayó, claro, se cayó y no se terminó de caer, le quedó como sobre la A mí en la espalda, espalda. y fue como que quieto, quieto, y Miguel se quedó quieto, y yo, espera, y yo como que tuve un poquito el y ya Miguel se quitó, y claro, se terminó de caer. Y los dos, pues bueno, lo primero que pensamos no fue tanto en la suerte, ¿no? Sino en la paliza que se venía porque Sí, hicimos no, daño. qué mala suerte la Qué paliza mala que me suerte. tocó. Sí, mala suerte, sí, señor. Pero no nos dieron rompan en la- espejos. no nos dieron en No, la- siento que no. Esa vez fue curioso que no sé por qué, no sé si es que llegaron ebrios o contentos de algo, pero nos la perdonaron. Ninguno Fue de los curioso, dos nos porque dio de una, ya una- sabíamos que eso, Era que fijo. nos habíamos embalado Era grave, fijo. pero no, nos hablamos. Parce, a mí me quedó resonando lo que usted mencionó pues ahorita, que dijo que no muchas personas están dispuestas a exponerse a otras creencias, ¿no? O sea, porque pues ya tienen como tal una estructura en su mente o unas creencias ya establecidas y les da miedo de pronto enfrentarse a otras creencias que ellos igualmente pues se cierran a decir, no, yo no, sí, yo no, o sea, yo no pienso así y lo correcto es lo que yo pienso. Sí. Entonces eso me hace pensar, pues porque precisamente a mí me pasó, ¿no? Me pasó, pues antes yo, por ejemplo, tenía una creencia, y pues ya entramos un poquito a ese lado de poner esos ejemplos. Yo tenía la creencia de pronto de que el dinero era lo más importante de todo, ¿sí? O sea, yo solamente pensaba de pronto en dinero, en negocios, Estafas. Soborno. pirámides. Secuestros, secuestro extorsivo. Entonces yo solamente estaba pensando, o sea, incluso la información que yo veía o el contenido que yo veía era mucho respecto a negocios, a sistemas de negocios, Inversiones. ventas, Al marketing, aeropuerto para saber cómo evadir a la policía. cómo pasar El las Darío. cosas por otro lado. Entonces esa era mi creencia, ¿sí? Pues porque pues obviamente desde mis familiares pues me fueron, y bueno, incluso toda la sociedad, incluso eso todavía existe, pienso yo, ¿no?
que el dinero es algo, o sea, lo más importante. O sea, si usted Fundamental, tiene sí, dinero, va a ser el feliz. fin último. Exacto, esa es la felicidad suprema, por decirlo así. Y yo estaba muy convencido de eso, o sea, estaba demasiado convencido que ni siquiera tenía, o sea, ni siquiera daba la opción de aprender nuevas cosas porque, papi, si eso no me va a dar plata. Necesitas plata, Sí, sí. lo que necesito es plata. Sí. Entonces, mi mente y bueno, y como tal mi ser estaba muy enfocado hacia eso. Entonces, en el momento en el que empecé... Por eso suscríbanse, porque Fabián necesita es plata. Necesitaba antes, ahorita... Ah. Ahorita que ya la tengo, dice. Sí, sí, sí. Entonces, pues precisamente pues sí sucedieron muchos cambios en cierto tiempo, en donde sí tuve que hacer esos choques de mis creencias, que yo pues de cierta forma creía que estaban muy bien estructuradas, Sí. ya con otro tipo de conocimiento. Entonces al enfrentarme con ese otro conocimiento, pues mis creencias se derrumbaron. ¿Sí? Entonces ahí fue donde yo empecé a preguntarme, uy, venga, o sea, realmente qué es lo importante. Yo me acuerdo mucho de esa época, como Sí. para seguirle con la historia, porque me acuerdo que pues, el negro y yo ya estábamos muy metidos en temas más así, más de pronto Exacto. relacionados con la filosofía, con el conocimiento, con la investigación. Y de un momento para otro, pues usted llegó a ese punto de darse cuenta Sí. que el dinero no lo era todo y que habían otras cosas. Y me acuerdo Sí. que usted cayó en esa, porque lo recuerdo mucho de usted vérsele así como con esa cosmovisión en el piso, como eso, justamente Sí, o sea, mis como creencias, derrumbado, sí. mi rumbo, todo lo que yo creía cierto, ya no lo es. Sí, se Y derrumbó ahorita, y ahorita es como, Exacto. como estoy tambaleando, pero no está, no está ahí como en el fondo del Sí, pozo, sí, porque no, sabía exacto, que había otras cosas. O sea, ahí me di cuenta como que, marica, o sea, lo que yo creía No era... realmente no es nada, No es nada o sea, absoluto. o sea, existe, mejor dicho, un universo más de conocimiento Totalmente. Sí, sí. al Bastante. cual ni siquiera he tocado, sí, ni Sí, un sí, pelo sí. de ellos, ¿sí? Entonces, pues obviamente, pues, o sea, no caí en depresión ni nada de eso, sino más como en la necesidad de aprender. O sea, ya no era de que quiero aprender, sino ya era una necesidad. Entonces ya empecé a buscar sí, y eso como Pues- filósofos, como empezar a entender un poco más la vida, empezar a cuestionarme mucho más las cosas, que sí, hasta desde lo más básico, desde las raíces, o sea, volver nuevamente a construir. Sí, que me acuerdo que con el negro hablábamos de eso, que era curioso porque digamos que él y yo pasamos por por ese momento de nuestras vidas más en la adolescencia, que pues desde jóvenes nos metimos en este camino pues, de querer aprender. Nada más, sí, o sea, ay, no, el dinero no importa. No importa. No, pues era eso, más de que empezamos como con temas y fue así, o sea, de verdad lo que nos enganchó como a querer buscar algo fue porque nos enganchamos mucho con temas de conspiraciones y que los Illuminati y no sé qué, y pasábamos horas viendo videos, y íbamos a la casa de Oscar y charlábamos los 3 horas sobre eso, sobre, no, que esta tecnología, que esto, que es que lo que pasó en Haití, eso fue planeado, o sea, conspiranoicos a morir. Entonces eso fue lo que nos empezó a crear ese hambre, ese apetito de querer buscar, ¿no? Y luego, varios años después, Fabián ya estaba en sus 20, él cayó en eso. Entonces con el negro nos parecía curioso como, porque lo veíamos así, como queriendo hacer todas las preguntas, queriendo investigar, y a nosotros nos hacía muchas preguntas puntualmente. Y también empezamos a tener esas conversaciones y lo veíamos así, ¿no? Como Fabián, como, uy, marica, o sea, de verdad, todo eso existe, todo eso está, No, y bacano ese... es que precisamente, o sea, ellos de pronto ya tenían como tal sus inicios, como tal, bueno, en la filosofía y demás temas, pero yo aún así o sea, todavía era muy cerrado a eso, ¿sí? O sea, no quería, o sea, como que pueda daba que la información, pero o sea, no... exacto, podía que escuchara la información, pero no la recibía, ¿sí? Podía simplemente, listo. Es que sí. es difícil romper algo así. Entonces, bueno, pues de pronto lo digo, o sea, en mi posición, de que tú, o sea, en esa posición en la que estuve, pues supongo y pienso que hay muchas personas que incluso pueda que sean mayores que yo, pues lo más obvio, sí, Y no lo que aún así Respuestas. pongan esa barrera para el conocimiento, ¿no? Pues yo creo que entre más vieja una persona o más edad acumule, más difícil es llegar a Claro, a porque ese punto de se la vida. aferra muchísimo más a esas creencias que pues con el simple hecho de decir, no, pero eso es lo que siempre he creído, ¿por qué me voy a poner a complicarme la vida a estas alturas de mi vida? Claro, y Simplemente... incluso esas fueron una de mis cuestiones. Yo decía, o sea, ¿qué hago? O sea, continúo con mi vida sabiendo que, pues, que ya tengo de cierta forma una identidad construida y sé de cierta forma que creo lo que quiero. O empiezo desde cero, ¿sí? Porque es un reto grandísimo. Claro. Y más que precisamente pues eso, o sea, como que ya tenía todo construido en mi mente, pues ya se suponía que quería cosas, pero ya después de que sucedió eso, me di cuenta que esas cosas ni siquiera era que yo las quisiera, sino que me las han Eran impuesto. implantados. Ajá. Impuestas, ¿sí? Por, no sé si la sociedad, mi familia o en general todo, ¿sí? Todo el contenido que veía, todo había construido ese ser.
Sí. Y no sé cómo decirlo, pero es admirable que haya primero que nada querido cambiar pues toda esa visión porque Y es Pues, joven. sí, sí, o sea, Pues a porque veces me pregunto eso, no sé qué tan joven haya sido, pero lo importante fue que logré, o lo sea, logró, exacto. logré hacer, o sea, logré entender eso, Ujú. ¿sí? Ujú. Y no simplemente quedarme en el viejo yo. Exacto, ¿Sí? sí, porque, o sea, sí es importante, o sea, el dinero sí es importante, es Claro, sí, pues necesario, ahorita Es un mecanismo. pero es un medio, sí, no es el fin pues máximo, lo o que sea, no yo es el siento, pues, o objetivo, sea, lo que yo siento es que es importante, pero también hay otras cosas que que son también más son muy importantes. Claro, interesantes, sí, muy obvio. Ujú. importantes, Sí, exacto. porque Claro. digamos, yo comparto un poco esa visión, o sea, yo también deseo y quiero muchas cosas con referencia al dinero, o necesito dinero para esas cosas, pero no es que necesite el dinero, o sea, no es que quiera el Sí, sí, dinero, sí. lo que quiero es las otras cosas, ¿sí? El dinero es simplemente como el medio que me va a llevar a, entonces sí es como darle su lugar Sí. y no es fácil, pues sí, como, no sé cómo decirlo, como saberse ignorante en algo y pues darse cuenta de que sí, o sea, o sea, lo que usted dice, todo mi castillito de naipes, Exacto. pues de algún momento simplemente fue pop Sí, y se se derrumbó. derrumbó y tengo que comenzar otra vez a crear una nueva identidad con Exacto, base a qué es lo que realmente yo creo exacto. o quiero creer. O sí, porque es que ahí uno ni Ujú. siquiera tiene el conocimiento de nada, uno queda en Exacto. el Claro. vacío, uno queda así, o sea, no sé nada. Pero Ujú. mira que a Sí, mí se me hace muy interesante también, digamos, esa transición que tuvo y siento que el ser humano realmente debería ser así. O sea, porque el ser humano es en constante aprendizaje. Ujú. Entonces, digamos, no sé, hoy un día uno puede creer eso y puede que, no sé, en unos años más, diga, no, el dinero vuelve a ser importante y vuelve a ser mi fin y vuelve a ser eso. Entonces, es un constante aprendizaje de todas las cosas. sí. Que, digamos, si no se pone a llegar a pensar en el tema de, pues, esas personas que siempre se casan con un solo pensamiento, o sea, ¿por qué no darse la oportunidad de verdad de decir, venga, pero escuchemos a esta persona que de Ujú. pronto me está hablando de un tema totalmente diferente o piensa algo diferente y a ver de pronto qué le puedo llegar a sacar? Que Sí. también es un aprendizaje propio, porque digamos, si uno no solo se casa con una idea y la defiende a morir o algo, esa idea puede estar errónea a nivel social, ejemplo. Ujú. Sí, no, y pues como tal lo importante es uno pues preguntarse si esas ideas que uno tiene son propias Son implantadas, o son son de implantadas, otros. porque precisamente, bueno, poniendo el ejemplo, eso, o sea, como, bueno, ese es como mi ejemplo, ¿no? Como que antes, como que hay un pensamiento social en el cual dice, yo quiero casa, carro, plata, eso. O sea, esas son como Ujú. los fines principales para un grupo promedio de personas. Sí. Bueno, Finca, finca. Y caballos y entonces, No, eso, eso o ya es sea, más entonces natural. esa era, por ejemplo, mi creencia anterior y pues ya ahorita pues la actual es diferente, Ujú. ¿no? Entonces pues quisiera preguntarles, ¿han pasado de pronto por algún tipo de creencia que tenían antes y que ahorita pues ya dicen, no, a partir de esto cambié y tengo otro tipo de creencia? Pues yo compartía mucho eso, ese pensamiento, no sé, de pronto un poco capitalista, Sí, de que todo es, sí, o sea, el recurso es lo más importante. Ya hoy en día sé que no, que la experiencia, o sea, la vida y los recuerdos es lo más importante y que sí, o sea, el dinero es un medio, es un no sé, como un vehículo. una herramienta. Exacto, para que me lleve porque pues yo sí quiero mi casa, yo sí quiero mi carro, yo sí quiero muchas cosas, pero no los veo como el fin máximo, sino las experiencias que puedo llegar a tener con. Sí. Entonces, no sé, digamos, pues ahorita con ustedes, no sé, ir a acampar, entonces el vehículo me va a facilitar, pues, conocer lugares, Es sí, más cómodo, más comodidad, todo este tipo Llevar de más cosas. cosas, etc. Entonces, es más como eso, como comenzar a adquirir experiencias y eso, porque al final de la vida yo siento que uno o sea, no valora tanto lo que tuvo, sino más lo que vivió. Todos esos Lo que recuerdos se de Ush, vivió. o sea, qué maravillosa esta vida porque hice, deshice, me equivoqué, acerté, caí, me levanté, corrí, caminé. Todo esto es lo que realmente nutre pues sí, como una historia digna de contar y no simplemente estuve toda mi vida persiguiendo plata, encerrado en una oficina o levantándome a las 5 de la mañana o a las Sí. 4 de la mañana y trabajando hasta las 10 de la noche todo el día, metiéndole el hombro, no sé qué, y nunca disfruté. Nunca hice nada por estar persiguiendo siempre la plata y siempre eso. Y Sí. mi máxima era el dinero y mi máxima era conseguir plata y mi máxima. Y las Triste, experiencias y que. triste porque mucha gente se estrella con eso, es en la vejez, Ujú. ya después de sus 50 60 años es que caen en la cuenta de que
dicen, hubiera viajado más, hubiera Claro. gastado más, hubiera perseguido mi carrera de artista, hubiera hecho eso que quería. Porque Eso. ahorita, y en ese punto ya tienen la plata, ya tienen la estabilidad, la casa, todo eso. Pero están Pero totalmente no, no infelices. tiene la Porque- energía, no tiene Exacto, porque Anticipando a eso, justamente ¿no? esa es otra. Justamente ayer hablaba con alguien y decía, justamente decía eso, no sé, llegamos a un punto y yo decía, a mí me gustaría ser millonario, yo le decía, a mí me gustaría ser millonario, pero no por ser millonario, sino para poder ir al gimnasio a las 9 de la mañana. ¿Cómo fue? Ir al gimnasio, pintar, escribir, tocar un instrumento, aprender a un arte marcial, escalar. Bueno, no me acuerdo, pero le dije varias cosas que son realmente cosas que a mí me gustan, que yo quiero ejercer en su y momento. pues que siento que es necesario que al final de la vida, pues estas cosas, porque yo siento que todos nacemos con ciertas facilidades o ciertas habilidades para hacer X o Y cosas, ¿sí? Ujú. Pues a lo Sí, largo de somos mi vida, mejores, sí. pues yo he dibujado, yo he pintado, yo he hecho varias cosas que me gustan y que sé que tengo como esa facilidad, ¿sí? Que digamos ahorita puede que esté un poco oxidado, bueno, no sé, pero yo sé que Las retoma retomándola y le va a y ser me va, mucho más exacto, y sencillo. las voy a poder hacer A muy bien pulir y todo. y es llegar, porque Platón decía que es muy triste para el hombre llegar al fin de su vida sin haber conocido la fuerza máxima que podía tener o algo así, estoy Sus máximas parafraseando. capacidades. Eso, entonces yo la extrapolo a todo, no simplemente la fuerza, sino todas sus habilidades, entonces, porque yo quiero ser muy fuerte, sí, pero también quiero aprender a pintar muy bien, aprender a dibujar muy bien, aprender a tocar un instrumento muy bien, aprender a hacer muchas cosas que yo diga, pues el día de mañana que, no sé, tenga a mis hijos y eso, que digan como, oiga, mi papá hizo muchas cosas que le gustaron, que persiguió sus sueños, hizo varias cosas que sí, que le parece interesante, fue a acampar, bueno, no sé, muchas cosas Sí. que pues eso también los motive pues a ellos a seguir sus sueños y no simplemente estar todo el tiempo encerrados pues persiguiendo la plata, porque no. Pero Exacto. precisamente ahí en lo que usted argumenta, pues sí veo que tiene un límite, ¿sí? Porque usted dice, hasta que, o sea, yo quiero ser millonario para ahí sí hacer de esas cosas. ¿Por qué tiene que esperar hasta ser millonario? Y si no lo Ah, logra, no. Pues es ¿sí? más, pensaría que es más por el tema de no tener que preocuparse, tengo que pagar las cuentas, Pero por cómo eso, voy a pagar o las sea, de clases, algo pronto, así. o sea, no Sí, digo, sí lo entiendo, sí lo ¿sí? entiendo. No es llegar a para comenzar Exacto, a, exacto. sino, no, simplemente les comentaba que ese fue el comentario que le hice a esta persona, pero no, porque pues digamos ahorita yo estoy yendo al gimnasio todo el tiempo, estoy aprendiendo una nueva habilidad, pues estoy compartiendo con ustedes, entonces sí estoy haciendo cosas que me gustan, independientemente de que pues todavía no soy millonario, ¿sí? Sí estoy haciendo cosas, sino que pues necesito más tiempo, porque igual yo trabajo todos los días de lunes a viernes, 8 horas, o sea, sí, entonces yo tengo todo ese tiempo ya ocupado, a lo que me refiero es, si todo ese tiempo lo puedo invertir en cosas que a mí me gustan, pues mejor, ¿sí? Sí. El hecho no es ser millonario, el hecho es todo ese tiempo utilizarlo no para trabajar en algo más, sino trabajarlo en mí, o sí, Ujú. sí, Vea que para a mí invertirlo en mí. curiosamente con ese tema del dinero me pasó, fue justo lo contrario. Yo cuando estaba tal vez en mitad de carrera, yo tenía unos 22, 23 años, y yo en ese punto de la carrera estaba demasiado metido en la literatura. Y yo leía, o sea, ha sido la época, como los años de mi vida en que más he leído. Y de toda la información que me llegó, le había creado como un rayo, como una rabia al dinero. Y de verdad creo que duré unos 2 3 años de mi vida tirándole mierda al dinero, en que yo en mi mente decía como, qué fastidio que exista, qué fastidio que tenga que uno, o sea, que la gente tenga que trabajar en cosas que no nos gustan y estar aquí, porque pues yo en ese tiempo trabajaba en un call center y pues y estudiaba a la par y pues bueno, fueron años de mi vida en los que estuve bastante estallado, poco sueño, demasiadas responsabilidades, poco tiempo de compartir con la gente que amaba, de ejecutar un hobby. Entonces como que digamos que me encantaba mi carrera y en este momento reconozco lo nutritivo que fue haberme puesto bajo tanta presión, pero a la vez en ese momento de mi vida me sentía súper frustrado, súper rayado por eso. Y literalmente esa era mi frase, qué fastidio que exista el dinero, qué fastidio que tengamos todos que estar tras de él y perseguirlo y que la gente lo tome así como lo importante. Y duré muchos años de mi vida con esa máxima y curiosamente fueron como años de mi vida en que fui bastante carente, en que no... Creo que ahí fue, en uno de ese tiempo fue cuando me robaron una moto, cuando sí, o sea, era solo pague universidad, pague deudas, recibos, o sea, era solo cumpla y poco para mí, poco para hacer algo, un viaje o algo, no me alcanzaba, no Sí. tenía. Y bueno, fue como que muchos años le tuve ese rayo. Pero luego, lo mismo, a causa de la información, a causa de la madurez tal vez de las experiencias,
resignifiqué o replanteé eso y lo interioricé a justo lo que estamos hablando. Me di cuenta de que, bueno, o sea, no puedo vivir mi vida tirándole rayo a algo que, pues, que existe, que ya está aquí, que es parte de todos, parte de todas las sociedades que existen hoy en día. Entonces, pues, como que cambie más bien su perspectiva. Y empecé a pensar en eso. Dije, no, pues, vamos, o sea, vamos igual, sigamos camellando, sigamos trabajando, ahorrando, invirtiendo, busquemos más bien otras formas de ganarlo sin que me pese tanto, porque digamos que interioricé ya la idea de que sí o sí lo necesito. Claro. Sí o sí tengo que va a ser un medio para alcanzar todos esos fines que tengo, porque es que a mí me pasó eso. Yo creo que mi frustración venía de que muy joven interioricé estas ideas, de que, porque es que yo en ese tiempo fue que pues cultivé este gusto por la escritura. Y me frustraba eso, yo decía, mierda, yo quiero escribir, yo quiero pasarme la vida leyendo, quiero leer todo el día, quiero pasar todo el día leyendo, escribir en la noche, hacer deporte, pero no podía porque trabajaba, estudiaba, corría aquí, corría allá con diligencias, todo el tiempo. Y me frustraba eso, yo decía, marica, o sea, ¿por qué la vida no me puede premiar con algo? Con 100 milloncitos de dólares. Con una herencia, una mierda así para que yo me pueda dedicar netamente. Yo le decía eso a la vida, es que yo nunca he soñado con una mansión ni nada. Yo le decía, verdad, yo no quiero ostentosidades, pero Ahí pues fue cuando quiero... murieron los abuelos, ¿no? ¿Ah? Ahí fue cuando murieron los abuelos No. de la herencia. A mí cuando le llegó la herencia y pudo escribir su libro. Y, Compren el libro. ¿Y qué? Pues me pasó eso, o sea, me vivía frustrado por no poder dedicarme a la vida de artista, porque digamos leyendo libros, pues mucha gente se volvió escritora y así, porque pues tenían eso, porque su familia era de plata y toda la vida pudieron estar en una Le pudieron dedicar biblioteca el y tiempo. pudieron dedicar toda su vida a la literatura. Y yo decía, mierda, yo quiero eso, yo no quiero mansiones, yo no quiero Ferraris, yo nunca quise nada de eso, yo solo quería mi techito, un vehículo y nada más, y tiempo libre para dedicarme a mi vida al arte completamente. Y como pues sentía que toda la sociedad, mis condiciones, mis circunstancias materiales nunca o sea, me alejaron de eso, pues vivía como con esa frustración. Sí, sí. Y ya hoy en día es curioso porque igual sigo estando empleado, sigo sintiendo que estoy cambiando mis horas de vida por un sueldo, pero ya no tengo rayo con eso. La visión es diferente, sí. Exacto, Claro. porque igual en mi tiempo libre estoy dedicándome a estos proyectos. Es que es a otras justamente cosas. eso, porque yo también durante todo ese tiempo que tuve esa creencia, pues yo casi no salía con ustedes son testigos de que pues, yo no me veía con ustedes. Y pues ya hoy en día, plancito, vamos, para donde sea, camine porque o sea, eso es lo que realmente importa y trabajo tanto y gano plata y listo, puedo tener, no sé, algún ahorro, puedo tener alguna lo que sea, o puede que no, puede que simplemente esté trabajando para pagar, pero siempre es importante sacar un pedacito de eso para uno, para disfrutar, porque si no, todo el mes si no hice nada, solo pagué y ya, y qué triste. De una u otra manera también hay que saber cómo sobrellevar el tema del equilibrio. Digamos, Exacto, ya el pues balance, sí. para responder por un poco la pregunta de Fabi, en mi caso, digamos, no fue tanto como con el tema del dinero, sino fue más como un tema espiritual, ¿sí? Porque, digamos, sí, pues de pequeño, pues ya ahorita uno siendo un poco más consciente, sentía que estaba como muy frustrado con todo ese tema de la religión, de pues, las creencias y demás, y pues trataba como que de no pensar o hacerle de pronto a veces mucho el feo, ¿sí? Que como que, ay, no me hable de eso y cosas así. Entonces, digamos, tuve como la oportunidad de tener esa transición de que, no, pues es importante, tanto para a nivel, digamos, personal, de sentirse bien con uno mismo, con lo que le rodea, con lo que uno cree y demás. Entonces, como que tuve ese lapso o ese cambio y ya lo tomo como de una mejor manera. Digamos, ya, digamos, amplié el espectro de que no es, no sé, como la religión o algo, no es un personaje ahí tal o algo, no, sino puede ampliarlo más. Entonces ahí fue como cuando, digamos, tuve como ese cambio con respecto a la creencia o lo pude como fijar un poco más. Porque, digamos, a respecto con el dinero, pues sí, siempre desde muy joven supe que es importante y sí o sí toca de una u otra manera conseguirlo. Claro. Pero también, digamos, de más no soy una persona como de ostentosidades, exacto. Sino de pronto, pues, como que cubrir lo que uno pues, necesita. Porque también, no sé, a veces uno llega a pensar el desear y el desear y el desear lo vuelve a uno avaro. Entonces, pues eso también, pues de nada le sirve a uno estar llenándose y llenándose y llenándose. Si de pronto o bien sea uno no lo va a poder disfrutar o no va a poder estar tranquilo porque de tanto tener, van a haber otros que, se mantiene mucho, vamos a Entonces, intentar más tiene hacerle, que cuidar. exacto, más tiene que estar como pendiente y tener todo eso ahí que no lo puedo disfrutar porque tengo que estar, Y no mejor solo dicho, eso, vigilando Hay, todo, hay una cosas frase, así. hay una frase que dice, no es más pobre
el que no es más pobre, Quien más tiene, sino quien menos necesita. No, no es más rico. Eso. El que más tiene, Sino el que menos necesita, sí, así es. Sí, porque digamos también pensar de esa manera, no sé, de quiero esto, necesito esto, no tengo esto, eso es pensar desde la necesidad y pues no podemos atraer nada pensando desde la Claro. necesidad, o sea, antes al contrario, lo único que estamos haciendo es alejándolo. Y volviendo al tema principal del video, no sé, sus familias o alguien cercano a ustedes tiene alguna costumbre, alguna creencia que apliquen regularmente, o que sea como... Yo tengo un ejemplo y es que, digamos, justamente hoy antes de salir estaba escuchando que mi mamá estaba hablando con mi abuela, estaba en una llamada, y mi mamá le decía que se iba a cortar el cabello, ¿sí? Entonces, no sé, es algo de por la la luna, luna y todo algo de eso, la luna, entonces mi mamá por allá habló con mi abuelo y le preguntó como que cuando era, es que no sé cuál es, pero que Esa es hoy una que etapa de la era, luna. que no, que hoy no, que entonces que mañana, entonces que pues, ya no se fue a cortar el cabello hoy, sino que va a ir mañana a cortarse el cabello. Hablemos de Incluso eso. incluso eso también viene muy ligado de pronto como que a veces dicen que cuando, digamos, le corta el pelo a uno una mujer o algo, que preferiblemente no esté en sus días o su periodo menstrual, que porque eso o debilita el cabello o se cae o le puede ocurrir un montón de vainas, ya bien sea por el tema de la hormona o de la energía o de lo que sea. Entonces es bien curioso como ese tema. Pero hablemos de eso, hablemos de las creencias o estas que ¿Sí? recuerden y que sean curiosas. Yo me acuerdo de una inmediatamente de la de que si le barren los pies ya no se puede casar. Ah, sí, sí. O sea, acá hay eso, como que están barriendo y uno, uy, pilas, porque yo me quiero casar. Sí, supuestamente si nos barren los pies no nos vamos a casar. Sí. Yo a veces a mi novia le agarro los pies. Mucho perro. Ve que le van a tirar el ramo y una resortera. Va a salir a correr y le hace zancadilla. Eso es bueno. Ay, no. ¿Tienen otra? Otro por lo menos sí. Algo que a mí me pareció interesante que me acordé era que, digamos, en muchas casas, por lo general tienden a tener un vasito con agua debajo de la cama. ¿Sí? Dícese que es para el tema de limpiar las energías o que incluso las almas o los espíritus vienen a tomar agüita. Sí, y hay gente que lo cree fervientemente. Sí, que lo cree y esa sagradamente su Y a vaso. veces lo acompañan como con la veladora, ¿no? Exacto. Algunos que le Su ponen veladora. la veladora cuando es el aniversario de algún fallecido, un Sí. familiar o algo, y le ponen su veladora ese día, ¿no? Ujú. No sé, debe ser, Yo no no. sé cuál será la lógica de pronto para que sienta alguna Sí, compañía y que o tiene vea que alguna ser luz. la veladora blanca. Sí. Si no es blanca, no, pues digamos, no funciona igual. Sí, a mí sabes que se me hace curioso que muchas de esas creencias y todo, como la que empezamos con el dato curioso del cigarrillo, muchas de esas vienen desde una lógica comercial, de algo que, De consumismo. una publicidad que se hizo en algún momento alguna empresa, alguna industria, que la sacaron para, pues, obviamente generar ventas, y simplemente la hicieron tan bien, fue tan persuasiva la campaña publicitaria que se convirtió en una creencia, Claro, ¿no? obvio, como Entonces de la- pronto eso de las velas, en algún momento fue la iglesia diciendo como, necesitamos plata, ¿qué Vendamos tenemos para velas. hacer? Tenemos velas, vendamos velas. ¿Cómo? Exacto. Digámosle que las Lo velas que le ayudan a los purifica, yo no sé familiares, qué. que hace milagros, que se encomiende, y todo el mundo, uy, Tal uy, cual. deme 5. Claro, como las vitaminas del frutiño. Que pues se supone que tiene vitaminas, pero... Pues sirve para destapar caña. Por ejemplo. Me acuerdo también uno en el que supuestamente es bueno tener un espejo en toda la entrada de la casa para que cuando las personas, los invitados lleguen, el espejo absorba como la energía negativa que tienen, ¿no? Entonces eso me hace curioso. Hay uno Vea, también pues. referente que dice que es malo tener espejos dentro del cuarto. Ah, Dentro sí. de la habitación. ¿Cómo no? Que apunten hacia la cama. Ah, que apunten hacia la cama. Sí. ¿Y por qué es eso? Hay gente que Para me toca algo cambiarlo. referente a las He almas, escuchado ¿no? que es algo así con respecto a A los los espíritus, espíritus. algo así que supuestamente es una puerta de entrada para ellos y como uno en ese momento estaba pasivamente dormido, está vulnerable a que ellos lo habiten a uno. Sí, sí, porque de hecho yo antes escuchaba el cartel de la Mega, que era así como paranormal y eso, y decía eso, que si está escuchando este programa y tiene espejos en su habitación, póngale una manta encima para que no, sí, no se abran puertas o algo así. O con el tema también de la sal, ¿no? Que la sal de pronto debajo de la puerta, pues para que el espíritu no atraviese hacia el cuarto de uno. O alrededor de la cama, ya con el círculo y las básicas, ya. Me acuerdo de otra, supuestamente lo de que es mala suerte, bajarse de la cama
y pisar con el pie izquierdo. Ah, sí. Ay, curiosamente me acuerdo Y porque se yo lo hago. levantó. Yo ya por costumbre, bueno, también por cómo está en ese momento organizada mi habitación, tengo la alarma siempre a la derecha, entonces es como que me suena la alarma y me levanto siempre por el lado derecho de la cama. Pero soy consciente que muchas madrugadas, mientras me levanto y estoy así adormecido y todo, igual como que me acuerdo en ese momento y siempre me aseguro de primero pisar con el pie. O sea, no, nunca ni siquiera al tiempo. Siempre primero pongo el pie. A veces es una segunda diferencia, pero siempre se apoya primero el pie derecho y luego el izquierdo. Uy, no sé, pero Y es algo que he hecho toda mi vida en este punto. a mí me parece curioso porque de hecho yo de mi cama me bajo por el lado izquierdo. Yo también me bajo por el lado izquierdo. No, pero siento que tengo buena suerte, sí, al no, contrario, entonces, no sé, siento que es más como es de lo mismo, ¿no? Sí. Uno mismo Sí, tiene desde su lo que propia uno atraiga y Ajá, demás. exacto. Entonces, Entonces, sí. no, esa no la creo. Y el tema del vaso de agua, no sé, esa gente creerá en las almas, pero no cree en la evaporación. Pero porque, digamos, también mi familia está la creencia de los limones, que son unos limones en agua justamente pues también para las energías sí, y sí, eso. sí. Entonces, en la oficina de trabajo también lo hicieron un tiempo y es como, pues, son limones, ¿verdad? Está bien. Yo también he visto una costumbre de las personas de pronto que están tomando, destapan la botella y echan al piso y dicen, no, que para las Para ánimas, las Ah, almas, sí, para sí, las ánimas que dicen. Sí. Pero, o Para las sea, almas. sí, o sea, como... Hablando de todo esto me empecé a acordar como de porque es una época de mucho de esto, en Año Nuevo. Entonces, sí, pues sí, tengo sí. una presente que supuestamente es bueno empezar el Año Nuevo con un poco de lentejas en los bolsillos, Ah, sí. que eso trae Si prosperidad. uno por allá está abril con eso, no todavía mete la mano al bolsillo y saca las lentejas, güey. Hablemos de eso, me ¿Qué? gustaría ver que de pronto nuestros espectadores de otros países, qué tan afín son esas costumbres o esas creencias que vamos a nombrar Acá- puntualmente, esos Acá los agüeros, llamamos agüeros, sí. agüeros de Año Nuevo, qué tanto los comparten o cuáles son los de ustedes, ¿no? Recuerdo también el de la maleta, supuestamente es bueno ir a la coger una cuadra. maleta y apenas se cumpla la medianoche darle una vuelta a la cuadra con la maleta arrastrándola, tiene que ser de ruedas para atraer viajes. Ajá. Sí, O el tema el tema de las uvas, ¿no? De los 12 deseos, de que para que cada uno de los meses del siguiente año, pues se le cumpla el deseo que uno pida. ¿Son deseos o son propósitos? Uy, Yo lo entendí yo lo como tengo deseos. como deseo, sí. Ah, bueno. No, yo Eso sí es una una vez sí vi a un primo dándole la vuelta pero con una boleta acá en el hombro, ¿no? Dando la vuelta por todo el barrio. De Rappi entregando. Y el No, rápido. era Un chavo. un 24. Un 24. Pero eso no es para el 31. Eso es para el 31. para el 31. Bueno, Pues sí estaba entregando domicilios. Y pagar esos abuelos tan raros. no, claro, ¿no? Pues para poder viajar y eso. Sí. Creo que también hay otro de De la ropa De la ropa interior, pero Creo que es amarilla. amarilla. Tiene que ¿Y ser eso es para el amarilla. amor o...? No, creo que también es para Para el prosperidad, dinero. ¿no? Y Para rojo el es para el dinero. amor, creo. Ok. Algo así. Exacto. Hay algo debajo, yo alguna Ah, vez sí, escuché sí. algo de la abajo de la mesa. Sí, Creo que si decía uno abajo coge de el la año mesa. nuevo debajo de la mesa, me está trayendo una pareja del amor. Ah, Creo que era Sí, del sí, amor. algo así, sí. Sí. Sí, no pero sé. ¿Cuáles han aplicado? Digamos, yo he aplicado el de el dólar. El de las lentejas, Ah, el de el las de las uvas y el del lentejas, dólar. uvas. Curiosamente, el año pasado fue el primer año que hice el del dólar y este año, económicamente hablando, ha sido mi mejor año en cuanto a eso. Entonces, digamos que Es que es eso. Sí, Y no. concepto Sí. de confirmación, ¿no? Muy probablemente usted lo va a seguir haciendo, nos lo va a seguir compartiendo y a sus hijos o Exacto, demás. sí, porque, usted lo pues, va a de decir hecho- como, mijito, tomen su dólar. es porque de hecho yo a ustedes les regalé el dólar, Sí, no sí, sé sí, qué yo tal lo les tengo, haya ido, yo lo tengo pero todavía. ¿achútame? No, a mí no. Bueno, este año se lo regalo. porque sí, o sea, sí me parece curioso y pues digamos que hasta ahorita es que caigo en cuenta de eso y digo como o sea, el año pasado fue la primera vez que lo hice y pues este año ha sido como, o sea, pues no es como que sí, pero es como en el que he vivido más relajado Sí. en cuanto a dinero y al final del mes pues tengo ahí algo que me sobra y Yo la que he entonces- aplicado ha sido como procurar que el año nuevo siempre lo coja en un lugar distinto a Bogotá. O sea, como Sí, en un ok. pueblo, en un lugar donde esté viajando. Creo, no, y eso no fue tanto que lo escuché, sino que eso fue algo que creo que yo mismo me creé. Como que me dije, voy a procurar, de hace varios años, eso yo creo que llevo unos más de 5 años aplicándola. Me dije, voy a intentar que cada que cumple año nuevo esté viajando para de alguna forma Atraer traer más viajes. viajes, que Ajá. ese año esté lleno Empezar el de año más así. aventura. Eso me parece Sí. chévere, o sea, Sí. no lo había escuchado y que sea algo que usted mismo se implementó. Siento que es más efectivo que algo que simplemente se lo trae la gente por cultura o bueno, lo que sea. Sí. Eso está chévere. ¿Qué opinan también del de la quema del muñeco?
del año Del viejo. año viejo. O sea, sí, Eso es sí, que- no sé si lo han intentado. Esto se hace como para dejar atrás lo Sí, malo. o algo sea, así, digamos, ¿no? toda la energía, digamos, negativa, todas las cosas malas que hubo durante el año, Se lo queman. ideal es quemarla para pues empezar un año nuevo, ya renovado en energía, con todo lo demás. ¿Lo han intentado? ¿Lo han Pues hecho? yo lo he hecho, una vez lo hicimos con mi familia, quemamos un año viejo, pero de pronto yo no lo hice por el hecho de quemar eso, sino simplemente por el acto de Ah, ok, compartir y que bueno, pues porque es una costumbre más bien. Sí, Sí, claro. porque me gusta echar pólvora. Todo piromano. Sí, claro, y eso así quemando y le pusimos unas botellas de gasolina dentro del muñeco. Todo lo Entonces quedó bien bacán y aparte de eso, quedó una llama súper alta que ya nos tocaba alejarnos bastante. echamos un chinito ahí. Tocó llamar a los bomberos porque se extendió la llama. Se quedó sin cejas ese. Pero sí estuvo bueno. Sí, bueno, Pero sí, o sea, no lo hice por lo que sea, o sea, por O sea, el, digamos, por ese el trasfondo. significado, sino simplemente porque sea así ya, pues vamos a hacerlo, vamos a hacer Sí, un sí, hit y sí, eso. Ok, ok. No, yo nunca Sí. lo he hecho. Está Pero chévere. sí. Bueno, yo creo que con eso podemos ir Sí. cerrando. Bueno, hasta aquí llegó el episodio, espero que lo hayan disfrutado bastante. Síganos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Tenemos, TikTok, sí señor, eh, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. tenemos Spotify y creo que ya, ¿no? Instagram no tenemos aún. Todavía no tenemos Instagram, pronto Pero- tendremos Instagram. tenemos Instagram. Entonces, recuerden muchachos que si les gustó nuestro contenido, la manera de apoyarnos es dándonos like y compartiéndonos. Muchas gracias por vernos, por apoyarnos, por seguirnos, por compartirnos. Espero que les haya gustado. Bueno, y antes de finalizar, pues me gustaría pues a partir de esa conversación pues que ustedes también se cuestionaran qué es lo que, o sea, si lo que ustedes quieren realmente es algo que ustedes propiamente lo decidieron o es implantado por la sociedad o por su contexto. Eso es lo que Nos quisiera. lo pueden dejar en los comentarios también, así pues incentivamos a la charla también un poco más de la interacción. Incluso también nos pueden mencionar como digamos que son esos tipos de agüeros que tienen de pronto entre sus familias O costumbres. o costumbres que de pronto nos vean en algún otro lugar de Colombia que también pues pueden ser muy diferentes a las que tenemos. O el mundo. O por lo menos lo que nosotros hacemos para ellos puede ser, uy no, eso es Gente está tan mal. loca, sí. Exacto, entonces para que nos lo puedan dejar también en los comentarios. Bueno, Eso, bueno, eso es todo muchachos. Gracias. Chao. Chao.